Bueno, el tema es metabolismo, la unidad 3, metabolismo de agua y electrolitos. Entonces vamos a, este tema es un poco larguito, esto es solamente agua, después hay que ver la parte de electrolitos, y después de ver la parte de electrolitos entramos a equilibrio ácido-base. Si bien el anterior tema, tema 1 y tema 2 eran bastante cortos, bastante sencillitos, prácticos, este tema puede tener alguna connotación ya química que puede en algún caso dificultarle el entendimiento si no manejamos lo básico de la química inorgánica. El tema, un conocimiento adecuado del metabolismo de agua y electrolitos de la unidad 3 es de gran interés para el médico, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Si usted se está preguntando, ¿por qué tengo que estudiar este tema dentro de mi formación como futuro médico? Porque cuando nosotros hablamos de procesos de deshidratación y de hiperhidratación, estamos hablando de alteraciones de balance hidromineral. Por eso tenemos que tocar qué es el agua y qué son los electrolitos, sin contar que el agua es un ente, una biomolécula inorgánica que se encuentra formando parte de la materia viva entre un 60 y un 70%. Este porcentaje, sin embargo, no quiere decir que sea un 60 o 70% o 80% formando parte del plasma, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque en plasma, que es el componente de la sangre, nosotros tenemos un 98% de agua. No así diríamos que tengo yo un 98% de agua formando parte de un tejido adiposo o de los huesos. Entonces, este 60 y 80% corresponde al promedio, tomando en cuenta plasma, tejido adiposo, piel, tomando en cuenta todo lo que viene a ser la parte constituyente de nuestro cuerpo. Bien, dicho eso, ese porcentaje que está tabulado, que usted lo puede encontrar, varía teniendo en cuenta la edad, el sexo y la obesidad. ¿Por qué la edad? ¿Dónde encontramos mayor porcentaje de agua? ¿En un niño? ¿En un adulto? ¿Quién tiene mayor porcentaje de agua? ¿Un adulto o un niño? Un niño. Un niño tiene mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque justamente está en la edad de desarrollo y crecimiento. Y vamos a ver que entre una de las grandes funciones del agua es ser altamente reactiva y favorecer las reacciones metabólicas. Si estoy en pleno desarrollo y crecimiento, yo necesito, seguro que voy a necesitar una gran cantidad de moléculas de agua. Entonces la edad juega un papel fundamental, no así en un adulto mayor, por ejemplo. En un adulto mayor predominan las vías catabólicas, no anabólicas. O, dicho de otra manera, en un adulto mayor predomina la degradación y no la síntesis, ¿o no? A ver, ¿qué es lo que he dicho? Cuando hablamos de un adulto mayor, hablemos de unos 70 años, 80 años, ¿qué es lo que generalmente con lo que suele luchar la parte médica? Es con la sarcopenia. El hecho que la masa muscular, por falta de la actividad física, nos llevamos en todo, por la falta de actividad física, el cuerpo lo come. Y tenemos una persona, un adulto mayor, que está postrado en cama, está sin ninguna actividad, y como vulgarmente decimos, piel y hueso. Y eso me lleva a ¿qué? A una persona dependiente. Y lo que ustedes deben luchar es la prevención. Ya cuando vean una persona adulta, decirle, ¿sabe qué? No le diga las vías catabólicas, sus vías catabólicas le están ganando a las anabólicas, quiere decir
no se está sintetizando proteínas en su cuerpo en gran cantidad, por eso de todo y de nada se enferma, sino dígale, tiene que hacer actividad física. Camine, no lo manda que se trepe en una caminadora, porque por ahí se cae y se rompe los huesos. Pero dígale, camine, vaya, es una vuelta en el parque. Ahora han visto que, ¿cómo será que ya se está hablando sobre la prevención del adulto mayor? Que recientemente he visto que hay una discoteca para el adulto mayor y se ve que están bailando, que me parece perfecto. La idea es que no van a ir a una discoteca donde es puro reggaetón, así que van a una discoteca donde hay música de su época y le permite tener una actividad, y eso lo está promoviendo un médico. No es un sector es un médico. Creo que lo he visto que trabaja en la Caja Nacional, etcétera, y está promoviendo ese tipo de actividad que me parece perfecto, porque activan, lo hacen activo a ese adulto mayor. Entonces, un adulto mayor va a tener menor cantidad de agua comparado con un adulto de una edad promedio. Sexo. ¿Qué decimos del sexo? Hombre y mujer. ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién? El hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es más grande? No, yo respeto que hay personas, mujeres que son más grandes que cualquier varón. Perfecto. Lo que dijo su compañera es bien cierto. Perdón por el ejemplo vulgar, pero lo que tanto admiran los varones, esas curvas que son grasa. Y la grasa no se lleva bien con el agua. Entonces, una mujer tiene menor cantidad de agua comparada, o menor porcentaje de agua comparada con los varones. Y si nos vamos a la composición corporal, el varón tiene mayor masa magra que grasa. Las mujeres tenemos mayor cantidad de grasa, sin contar que cada vez nos preparamos para ser madres. Y ahí está nuestro porcentaje. Y la obesidad, lo mismo. ¿Quién tiene mayor cantidad de agua? Una persona delgada en relación a una persona obesa. ¿Sí? Entonces, yo cuando considero a mi paciente, considero cómo estará su balance hídrico, tendré que tener en cuenta estos tres factores. Es un niño, es un adulto mayor, un joven, es hombre, es mujer, es gordo, es flaco. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del agua? A ver, cuando a ustedes se les pregunta en un examen, generalmente en los exámenes finales, se les pone biomoléculas en un lado y al otro lado se les pone su función. Por ejemplo, colágeno, función. Heparina, función. Ácido nucleico con ADN, función. Agua, función. ¿Y saben qué es lo que hacen? A todo lo ponen energético. A todo, energético. Y resulta que no es así. Que usted me puede decir que una proteína pueda tener función energética, es verdad. Que un líquido tenga función energética, es verdad. Pero no me puede decir que el agua tenga función energética. ¿Qué cantidad de calorías le aporta el agua? Ninguna. Entonces, no pongamos que es energética, ni vamos a poner cuando lleguemos a equilibrio ácido-base, que tampoco. Pero es disolvente universal. Concentra y diluye el medio interno. Nuestras moléculas del agua tienen esa capacidad. Forma parte de macroestructura. Participa en reacciones metabólicas.
Ahí nos estamos refiriendo a las enzimas de tipo hidrolasa. Las enzimas de tipo hidrolasa son aquellas enzimas que no pueden participar si no está presente la molécula de agua. Contribuye a regular la temperatura corporal. Si usted dice 137 grados que tengo, es gracias a que el agua tiene propiedades y propiedades físico-químicas que ayudan a regular la temperatura corporal. 5. Es capaz de transportar nutrientes, gases, o no transporta oxígeno, gases, elementos de desecho, etc. Ahí les he puesto 5 funciones del agua y ninguna de ellas tiene que ver con que el agua sea energética o sea una solución tampoco. Ya vamos a ver qué solución tampoco. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene el agua de particular para poder cumplir esta función? ¿Qué es lo que sucede? Para eso vamos a entrar a hablar de las propiedades físicas, químicas. En la química vamos a ver la estructura molecular, el enlace con hidrógeno, la ionización del agua. Ahí vamos a ver el término pH, las escalas que hay de la escala de pH, qué es un compuesto ácido, qué es un compuesto básico. Y ahí vamos a ver las propiedades físico-químicas que regulan o que ayudan a regular la temperatura corporal. Después vamos a entender qué es el balance hídrico, la distribución de las moléculas de agua intra y extracelular y transcelular y los requerimientos de las moléculas de agua dependiendo obviamente de factores ambientales, necesidades de tasa metabólica basal, etc. ¿Listo? ¿Estamos orientados ahora en lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos con cuáles son las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas del agua? Inodora, incolora. Inodora, incolora. Insípida. ¿Cuál es? Inodoro, incoloro, insípido. insípido. Perfecto. Esa la tenemos clara. No tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Las propiedades químicas ahora. Lo primero en las propiedades químicas que se nos manda es la estructura molecular. Su libro, el Antonio Blanco, el libro de referencia, agarra y describe la molécula de agua en los vértices de un tetraedro. ¿Lo han visto o no, ni siquiera lo han leído? ¿Saben qué es un tetraedro? ¿Leyeron su libro? Que así con toalla húmeda y todo, bueno. Bueno, vamos a hacer la más grande de la molécula de agua. Eso es un tetraedro. Químicamente, el agua está conformado por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entre ellos hay un ángulo de 104.5. ¿Cómo lo define? Como el agua es una biomolécula inorgánica que al tener un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, estos se unen a través de un enlace covalente polar.
Esto le confiere las características particulares específicas de todas esas propiedades que contribuyen a regular la temperatura corporal, hacer el disolvente universal, etcétera, etcétera. El hecho es el siguiente ahora, que usted se puede estar todo el fin de semana repitiendo: el agua tiene enlace covalente polar, el agua tiene enlace covalente polar. Y llega el día del examen y le ponen enlace covalente apolar. Como usted se lo aprendió de memoria, ni se da cuenta que aparece una palabra A adelante. Porque lo único que hizo fue aprenderse de memoria las cosas. Y le es lo mismo esto que esto. Resulta que le da lo mismo y no. Por eso vamos a aprender y tratar de entender a qué se refiere esto para no aprendernos las cosas de memoria y poder captar el por qué el agua es tan importante dentro de la materia viva. Partamos desde el punto de vista bioquímico estructural. Le comentaba el grupo ayer un ejemplo para que ustedes lo entiendan también. Es así. Cuando todos, ¿qué es una molécula? La unión de átomos, ¿sí? Una molécula es la unión de átomos. Unión. Cuando dos personas se unen para constituir una familia, hay una unión. Y ahora ya ni siquiera podemos hablar de un hombre y una mujer, porque hay uniones entre hombres, hay uniones entre mujeres, pero yo soy clásica. Así que sigamos, entre un hombre y una mujer. ¿Está bien? Muy bien. Una unión entre un hombre y una mujer. Esa unión se da mediante un matrimonio religioso, un matrimonio civil, o una unión libre, una simple unión. Listo. Cada uno tiene sus particularidades o no. Si usted se casa por lo religioso, esto es conocido ante Dios, pero no ante la justicia. ¿Listo? Así de sencillo. Usted sigue siendo soltero ante las leyes. Y sus bienes siguen nomás ahí respaldados. Pero si usted se casa por lo civil, resulta que el peso que usted gana está partido por la mitad. Mitad para ella y mitad para usted. Y si vamos a la unión libre, dicen, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Dicen, ¿no ven? Y nos evitamos el problema. Mientras la unión libre no se le declare derecho. Esas son las características. Y usted dirá, ay, esta no es clase de derecho. Pero cuando dos átomos se unen, resulta que se unen por enlaces. Enlaces o uniones. Enlaces iónicos, enlace covalente y enlace de coordinación. Miren ustedes, enlace covalente, enlace iónico y enlace de coordinación. ¿Qué es un enlace iónico? Las sales son las que se unen mediante enlace iónico. Y usted dirá, sí, entonces, ¿qué características tiene? Por ejemplo, una sal, cloruro de sodio. ¿Dónde está el cloruro de sodio? En la sal de mesa, la que usted utiliza para echarle a sus sopas o ensaladas. Este es el cloruro de sodio. De repente, usted analiza y dice, ¿cómo se unieron estos dos átomos? Estos dos átomos tienen la siguiente característica. Este es el sodio. Esta es su capa de valencia, este es el cloro, esta es su capa de valencia. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, el sodio se encuentra a este lado y el cloro se encuentra a la derecha. ¿Qué me está diciendo esto? El que está a la izquierda es electropositivo y el que está a la derecha es electronegativo. Electropositivo dice que tiene la capacidad de ceder un electrón. Entonces, estos electrones son los que participan, estos electrones son los que participan. Cuando estos dos se unen,
el sodio le cede un electrón al cloro y este se convierte en ion sodio y este se convierte en ion cloruro, porque no se olviden que los electrones son negativos. Si yo gané un electrón, me cargué negativamente. Por eso, este enlace es iónico. En el iónico uno pierde y el otro gana. Cuando yo llevo en agua estas sales con enlace iónico, se me forma esto. Ion sodio, ion cloruro. Esto se conoce como cation y esto se conoce como anión. Finalmente, estas estructuras o partículas cargadas son iones que en nuestro cuerpo los conocemos como electrolitos. Es decir, usted cuando come cloruro de sodio no le queda en su torrente sanguíneo cloruro de sodio, le queda ion sodio, ion cloruro, o una partícula cargada positivamente o una partícula cargada negativamente. ¿Estamos de acuerdo? Y todas las sales son así. Por eso se habla ion calcio. Calcio más 2, por ejemplo. Cuando hablamos de los fosfatos de calcio, ¿cómo encontramos el fosfato? El ortofosfato. ¿Cómo encontramos el calcio? Bajo la forma iónica. Cuando hablamos del potasio, ¿cómo es lo que encontramos al potasio? Así usted consuma cloruro de potasio, que hay sales de cloruro de potasio, usted lo encuentra como ion potasio. No va a encontrar como cloruro de potasio. Eso se forma gracias a que estas moléculas tienen enlace iónico. Pero en el caso del agua, no. El agua tiene enlace covalente polar. Hagamos de cuenta que este es el matrimonio religioso y vamos al civil. El enlace covalente polar, ¿en qué consiste? El átomo de oxígeno es un átomo grande y gordo. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la tabla periódica. Si la tabla periódica es el pizarrón, si yo voy de izquierda desde el hidrógeno avanzando y me dirijo hacia los gases nobles del lado derecho, ¿qué es lo que voy a encontrar? Los átomos van desde lo más chiquitito a lo más grande. Y si no me creen, vayan a su casa, busquen su tablita periódica, mírenla con cariño, la que está por ahí en los libros, y va a empezar a ver que esa es la característica. Van creciendo. Los hidrógenos son átomos pequeños. ¿Qué me dice el electropositivo? ¿Qué me dice el enlace covalente? El enlace covalente comparten electrones, no se quitan, como en este caso. En el enlace covalente, por ejemplo, el oxígeno tiene 6 pares de electrones en la última capa de valencia. La última capa. Y él quiere tener 8. ¿Por qué 8? Porque el gas noble más próximo que está a él tiene 8 electrones y él se quiere parecer a este gas noble. Entonces dice, necesito 2 electrones más para tener 8 en la última capa de valencia. Eso se llama la regla del octeto. Pero, y ahí viene el pero, el hidrógeno, que está más arriba, se quiere parecer al gas noble más próximo, que es el helio. Y el helio tiene 2 electrones en su última capa de valencia. Y el hidrógeno solamente tiene 1. Entonces, ¿qué le conviene al hidrógeno? Que el oxígeno le dé ese electrón, y él se parece al gas noble más próximo. El oxígeno también dice, no, que a mí no me conviene darle nada al hidrógeno. Lo que yo quiero más bien que el hidrógeno me dé el electrón. ¿Qué están haciendo? Compartiendo. ¿Sí? Como yo les decía, el matrimonio civil 50-50, ¿no ves? Mitad y mitad. Acá igual, lo mismo. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, el átomo de oxígeno grande, gordo, voluminoso, por determinados momentos le quita su hidrógeno, le quita su electrón al hidrógeno. Es como si este fuera un adulto
y estamos tirando de una cuerda y allá en los extremos hay dos niños. ¿Hacia dónde se va a ir la cuerda? Obviamente hacia el lado del adulto. Pero estos niños no son tan pequeñitos, tampoco ni tan indefensos, que no se van a dejar quitar su electrón. Entonces ellos también hacen fuerza. Esa pugna por los electrones, y no nos olvidemos que aquí hay pares, genera una densidad de carga negativa en el oxígeno y densidades de carga positiva sobre el hidrógeno. Esta densidad de carga negativa se debe a los electrones que se van al oxígeno y esta densidad de carga positiva el momento en que el hidrógeno se siente desprotegido de su electrón, pero no se corta. Entonces, hasta aquí, yo puedo entender que se forma enlace covalente polar, porque hay polos positivo y negativo. Ahora viene el otro hecho. ¿Por qué un ángulo de 104.5? Porque el libro lo dice y usted tiene que repetir lo que dice el libro. No. Para ese caso lo mando a su casa y usted le ganó, nomás quedamos en las mismas, ¿no es? ¿Por qué 104.5? El hecho es el siguiente. Yo podría agarrar o usted decir, es que a mí no me gusta así, yo quiero escribirlo así, la molécula de agua. No, no me gusta así, yo quiero escribirla la molécula de agua así. Fue al libro de Antonio Blanco que se le ocurrió la brillante idea al autor de decir 104.5. No. Eso responde a lo siguiente. Aquí hay pares de electrones. ¿Y los electrones tienen carga? Negativo. Negativo. ¿Los electrones son materia? Sí, son materia. ¿Los electrones son materia? ¿Ah? ¿Sí o no? Primero, ¿un átomo es materia? Sí. Sí. ¿Cuáles son sus componentes del átomo? Electrones, neutrones, ¿sí o no? Entonces, ¿es materia? Sí. Materia. Que no lo veamos en otro cuerpo. ¿Y qué era materia? Un lugar a lo Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Si los electrones son materia, cargados negativamente, que ocupan un lugar en el espacio, ¿entienden el por qué ahora? Esos electrones están en esta parte superior. Y son 4, ni siquiera es un hito. Fíjense, son 4. Ellos necesitan espacio. Necesitan. Entonces, ¿qué hacen? Si yo lo pongo así, ¿qué va a pasar? Va a estorbar. Va a estorbar. Me va a estorbar. Eso se llama impedimento estéril. Entonces, automáticamente el enlace se cierra. No puede ser así porque son dos cargas positivas que se van a juntar, ¿no ves? Si usted dice, ay, hagámoslo así, no se olvide que este positivo y este positivo se van a chocar. Y eso no puede ser. Entonces, llega un momento que así no puede ir. Así no puede ir. Entonces llega un momento en que se va cerrando y llega hasta ahí. Dice, más de eso no, porque hay una interacción electrostática, hay carga, así como cuando usted tiene un imán, ¿no ve los imanes y siente? Bueno, así, el hidrógeno allá, el hidrógeno acá, no se puede juntar así, no puede. Llega y se forma un ángulo de 104.5. Eso se refleja en los vértices de un tetraedro. ¿Cuál es la figura geométrica que tiene el 104.5? Un tetraedro. Entonces, los autores, los bioquímicos, colocan la molécula de agua, se orienta hacia los vértices de un tetraedro con 104.5. El motivo se lo acabo de explicar, para que no se olvide. Y de repente usted dirá ahora,
¿para qué yo todo esto que me está costando tanto entender? Resulta que esta característica polar del agua hace lo siguiente. Bueno, y el enlace de coordinación, típico ejemplo, el hierro que se une con la hemoglobina, con el anillo tetrapirrólico, que lo vamos a ver en hemoglobina, que acabo de borrar. Veamos qué pasa con el agua. Esta es una molécula de agua. En un vaso con agua no hay uno, hay muchas moléculas. Bien, aquí otro. Esta densidad de carga positiva interacciona con esta densidad de carga negativa mediante un enlace puente-hidrógeno. Esta densidad de carga interactúa con otra molécula de agua, esta otra molécula de agua y así sucesivamente. ¿Cómo se llama esto? Esas interacciones electrostáticas se llama enlace puente-hidrógeno. Estas interacciones electrostáticas que se dan por la estructura polar de la molécula del agua no solamente se presenta en el agua, se presenta en estructuras como proteína, ácido nucleico, que si no existiera este enlace puente-hidrógeno, esta interacción electrostática, yo no podría hablar de un colágeno, por ejemplo. Existen más de 8 tipos de colágenos en tu cuerpo y esa estructura de triple hélice engarzada del colágeno está presente gracias a los enlaces puente-hidrógeno. Si hablamos de la elastina, de la queratina, todas estas proteínas fibrosas presentan un enlace puente-hidrógeno. Otro, la doble hélice. Esa doble hélice ¿de qué? Del ADN. ¿Qué era lo que hay hacia el centro? Bases nitrogenadas. ¿Ya? ¿Qué se llaman eso? Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas interactúan entre sí o se mantienen unidas y así salían unos puntitos, ¿no ven? Si ustedes por ahí se recuerdan unos puntitos, ¿qué son? Enlace puente-hidrógeno. ¿Qué es el enlace puente-hidrógeno? Son interacciones electrostáticas debido a las densidades de carga positivas y negativas que puede presentar una estructura. Cuando a usted se le pregunta ¿cuál es la importancia bioquímica del enlace puente-hidrógeno? La importancia bioquímica, uno, que radica que en el agua le permite tener propiedades fisicoquímicas importantes que van a contribuir a regular la temperatura corporal. El enlace puente-hidrógeno en los ácidos nucleicos, por ejemplo en el ADN, mantiene la estructura de la doble hélice. El enlace puente-hidrógeno en las proteínas me permite mantener un nivel de organización secundario presente, por ejemplo, en proteínas fibrosas, llámese colágeno, elastina, etc. Queratina del cabello, etc. ¿Está bien? Ahora entiende qué es el enlace puente-hidrógeno y se presenta en él. ¿Cómo lo vemos nosotros en la vida diaria? Creo que lo mencioné en una de las clases, si ustedes se recuerdan. La densidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué el hielo flota? Porque es menos denso que la Ay, estas dos cosas. No me deja hablar. ¿Por qué el hielo flota? Yo en casa abro el grifo de la cocina, de donde quiera, y en una cubetera, ¿sí? Esa que va al congelador, está lleno. Lo pongo arriba. En la noche decido tomar agua fría. Me voy y digo, voy a utilizar el agua que congelé, los cubitos de hielo. Saco, lleno un vaso del grifo, del mismo grifo. No le estoy diciendo otro porque por ahí usted me dice, no, es que el uno era agua de pozo, el otro grifo estaba cerca. No, el mismo grifo.
llena el vasito con agua y saca el hielo que subió al congelador y lo coloca ahí. El hielo flota. Si yo le digo, ¿cuál es la composición química de esto? Agua. ¿Cuál es la composición química de esto? Agua. ¿Qué pasó aquí entonces? Bueno, me dice, es que esta es líquida y esta es sólida. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque está flotando. Pero químicamente, si yo le digo, el hielo químicamente es H2O, usted me dice, no, es H3O. No, es H2O. Este es H2O. ¿Por qué? Porque lo cuentan. La densidad. Por la densidad. Resulta que el agua en estado sólido obtenido a 0 grados centígrados, su densidad es menor que la densidad líquida a 25 grados centígrados. La densidad del agua es 1 gramo sobre cc. ¿Cómo se define densidad? ¿Qué es densidad? Punto fundamental que tienen que manejar porque ustedes van a recibir un resultado de una muestra de orina. Una muestra de orina entre uno de sus puntos dice densidad. Y ustedes tienen que saber interpretar eso. Porque menos densa una orina, ¿qué me está diciendo? Si fuera, ¿cuánto? ¿Saben cuánto es la densidad de una muestra de orina? Punto 005 a 1.030 gramos sobre cc. Yo les cuento, así como anécdota, para que ustedes se acuerden. Nosotros nos mandan igual, mandan de aquí, de la Gabriel, mandan a médicos a las universidades privadas a tomar exámenes. Ustedes saben eso, ¿no? Salen de aquí. Si yo estoy estudiando en la UDABOL, si yo estoy estudiando en la Ecológica Medicina, estoy estudiando en la OCEBOL, para el examen de grado tiene que ir como tribunal docentes de la Gabriel, preferentemente del área médica, porque yo voy en la carrera de bioquímica como bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y al que está rindiendo se enfrenta a un tribunal. 2 docentes de la Gabriel y 2 docentes de su universidad. Y muchas veces a mí me ha tocado, esto es lo básico, la densidad del agua es 1 gramo sobre cc. ¿Está bien? Entonces ellos cuando están hablando a muchas postulantes, agarran y dicen así: la densidad de la orina es 1005 gramos sobre cc, 1030 gramos sobre cc o sobre ml. Entonces yo le digo, perdón, lo anoto, ¿no? Lo que está diciendo, lo anoto. 1030, 1005, 1000, que no es lo mismo. ¿Es lo mismo 1.030 que 1030? No. Hay muchos números de diferencia, ¿no ves? Muy bien. Entonces yo les digo que hablen, expliquen, lo proyectan, lo leen y después vienen las preguntas. Entonces es lo básico, esto es de colegio. Yo le pregunto, a ver niña, dígame usted, ¿qué es la densidad? Me miran como diciendo, ¿cómo puede venir a preguntar eso? ¿Cómo me va a preguntar eso? Yo le digo, usted me está hablando, su tema es orina. Usted me dice que la densidad de la orina es 1005 a 1030 gramos sobre cc. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me dice. A ver, proyécteme lo que usted me acaba de explicar. Y lo proyecto. Pero ahí aparece un puntito. No aparece una coma, aparece un puntito. Vuelvo a preguntar,
¿Qué es densidad? Y dígame usted, la densidad de una muestra de orina, ¿cuánto es? Porque usted es bioquímica, va a ser bioquímica y va a dar resultado y le va a poner la firma todavía, porque le ponemos 6 y firma. Sí, 1030. Bueno, listo. No tengo más preguntas. Para mí está aplazada. Me miran así como con una rabia. Yo digo, dice, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Primero, no sabe qué es densidad, lo básico del colegio. Segundo, usted me dice 1000. Yo quisiera ver una muestra de orina. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los componentes de una muestra de orina? Entonces, partamos de eso. Agua. ¿Qué más? Electrolito. Empieza ya, electrolito. Compuestos químicos. Ya no se acuerda todo, pongámosle compuestos químicos. ¿Cuál es el componente mayoritario de una muestra de orina? Agua. ¿Cuál es la densidad de una muestra de agua? ¿Cuál es su densidad? No se acuerda. ¿Cuánto es la densidad de una muestra de agua? 1. Si una muestra de orina su mayor constituyente es agua, ¿cuánto va a ser su densidad? 1, ¿de dónde sale esta otra cantidad? Sale de lo siguiente. Esa muestra de orina tiene células, tiene leucocitos, tiene cristales, tiene piocitos, tiene todo eso. ¿Qué hace? La densidad es masa sobre volumen. Aumenta esto, ¿qué voy a tener? Una densidad de más alta. Mientras más cosas tenga la muestra de orina, mayor su densidad. Hay una patología de la diabetes insípida, que la vamos a ver, donde no hay la vasopresina, y el paciente, al no tener la vasopresina o un mal funcionamiento de esta hormona, empieza a eliminar grandes cantidades de volúmenes de agua. ¿Saben cuánto es la densidad de esa muestra? 1.005. Prácticamente agua. Ese paciente está botando mucha agua a través de la orina, mayor cantidad de volumen. No retengo. La vasopresina actúa, vamos a ver cómo actúa, ayuda a retener las moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Ayuda a mantener, a retener. Resulta que al no tenerla o tenerla mal, la hormona, empiezo a liberar grandes cantidades de moléculas de agua a través de la orina. Eso quiere decir que la orina está diluida. ¿Cuánto me da la densidad? Prácticamente agua, 1.005. Y eso se da en una patología que se llama diabetes insípida. Muy bien. Entonces, ¿qué debería haber dicho? Densidad es masa sobre volumen y la densidad es 1.05 o 1.030 gramos sobre cc, a no ser que le cambie la unidad. Ojo, cuidado con eso, que me cambie la unidad. Pero yo le repetía, gramos sobre cc, sí. 1030, sí. Estamos mal, aplazado. Entonces, para usted, ahora, la densidad es masa sobre volumen. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que el hielo flota. Algo que ustedes conocen. Cuando usted llenó la cubetera, no lo hizo al vacío, ¿no ven? Así. Muy bien. ¿Qué metió más ahí? Aire. Estos que está en línea punteada, ¿no ven que lo hago así? ¿Sí o no? Oxígeno, hidrógeno, y aquí aparece esto, línea punteada. Cada vez que ustedes vean una línea punteada, ¿qué le están diciendo? Que es un enlace lábil, que es un enlace débil. Eso quiere decir que en este momento, por ejemplo, esta molécula de agua se une a esta, pero se corta y se une a esta otra. En lo que usted pestañó, N veces. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven. Los átomos se mueven. Que no lo veamos es otra cosa. Se llama eso energía cinética. Vibran, se mueven. Cuando usted le quita la temperatura, ¿qué sucede? Como cuando usted le hace frío. A ver, cuando hace calor, ¿qué es lo que estamos fatigados? ¿No? A lo aquí, a lo allá.
y nos movemos, y al que menos queremos es al gordito al lado. Pero resulta que cuando hace frío, ay sí, apeguémonos, quietito. Bueno, lo mismo sucede con esta molécula. Ella se mueve. Entonces estos enlaces se van rompiendo. En el momento que yo le quito esa temperatura y lo llevo al refrigerador, al freezer, a 0 grados, estos se quedan quietos. Estos enlaces se tornan quietos. ¿Qué tengo adentro? Al verbo aire. Entonces, si usted, por ejemplo, guardó arriba su toma todo de un plástico de ese delgadito y al otro día va y lo saca, ¿qué es lo que sucede? Ha reventado, ¿o no? ¿Acaso no aumenta el volumen del agua? ¿Sí o no? ¿Por qué no guardamos la cerveza y las dejamos ahí arriba en el congelador? Las de vidrio, ¿no se revientan? Se revientan. ¿Por qué las botellas de vino se guardan a cierta temperatura y durante un tiempo, no ves que vienen para las heladeras, para cronometrar el tiempo? Y usted las pone, no las puede dejar ahí. Ah, no, la dejo, tengo una fiesta dentro de una semana, las dejo la botella de vidrio ahí arriba. ¿Qué sucede? Se revienta. Porque aquí, al verbo aire, y si usted dice, ya se enloqueció la docente, vaya a su casa, saque un cubito de hielo, mírelo a través de la ventana, ¿y qué va a ver? Los bolsones de aire. ¿Cómo los va a ver? Porque ahí es clarito. Esos huequitos de aire le va a permitir a usted ver la luz a través de una ventana. Entonces, si no me cree, hágalo, agarre el cubito, mírelo y lo va a ver esos bolsones de aire. Por eso, aumenta el volumen y la densidad es menor que el agua líquida. ¿Está claro? Ahora, ¿se entiende? ¿Vieron que? Y eso lo conocen ustedes. Y esa es una propiedad característica de la molécula del agua, lo cual hace y se traduce después en que la molécula de agua tenga un elevado calor específico. Dice que es calor específico, ya lo vamos a ver. Elevado punto de fusión, elevado punto de ebullición. Eso contribuye a regular la temperatura corporal. ¿Por qué no andamos como cubos de hielo nosotros cuando estamos si usted se va allá, no sé, vaya que sea al norte, va al sur de la Argentina, por toda la parte de Neuquén, toda esa zona, hielo, y usted vuelve cubito de hielo? No puede, no vuelve, porque sus moléculas del agua lo protegen. Gracias a este enlace covalente polar, gracias al enlace fuente-hidrógeno, tiene propiedades físico-químicas que hacen o que contribuyen a que usted mantenga su temperatura corporal, pero todo tiene un límite, ¿no? Obviamente, tampoco es que se va a exponer, porque de ahí, hasta ahí llega. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, vamos con la ionización del agua. ¿Qué es ionizar? Ay, ya este aire me está matando. ¿Qué es ionización? ¿La carga eléctrica de la molécula? Ya, algo, vamos. El agua, iones. El agua forma iones. ¿Qué iones? Y no me voy a pelear con ningún libro, porque hay el que quizás vaya a una bibliografía moderna y me encuentre que el agua se ioniza así, y una bibliografía un poquito más antigua que el agua se ioniza así. Y aquí viene otra de las aclaraciones. El agua, al formar iones o partículas cargadas positivamente como el protón, esto es protón, esto es oxidrilo, esto es ion hidrógeno, que es lo mismo. Si usted me dice, si es que yo encontré, no en mi libro El Antonio Blanco, encontré en internet
que el agua se ionizaba y me generaba esto. ¿Cuál de los dos? Yo le digo los dos es lo mismo. No me voy a pelear. Solamente que la bibliografía moderna me establece, me dice, no, como protón no existe, existe como ion hidrógeno. Pero le dan la verdad, los químicos utilizan ambas, o uno o el otro. Siempre les he dicho lo siguiente: la química tiene un lenguaje, que hay que saber escribirlo, hay que saber entenderlo. Así como cuando a nadie se le ocurre escribir ojo con H, ¿no ves? Ojo con H. Aquí, la química me dice lo siguiente: cada vez que usted vea algo así, hay un equilibrio. Y asociado a ello hay una constante que va a recibir un nombre dependiendo de quién es el equilibrio. Uno por un lado, otro le dice de esta manera: A se convierte en B y B se convierte en A. Listo. Eso para que entiendan también las vías metabólicas, porque aparecen así. Y de repente usted dirá, ¿y por qué en alguno aparecen dos flechitas y en otro solamente aparece una flechita? Es que le gustó al autor hacerlo así. No, le está diciendo que, ojo, esta porción de la vía metabólica es reversible y esta porción es irreversible. Todo lo irreversible se constituye en barrera energética, por ejemplo. Bueno. Entonces, en esta ecuación hay un equilibrio. Por lo tanto, ¿cómo se llama este equilibrio? KW. ¿Qué es W? Agua en inglés. ¿O estamos mal? ¿Sí, no ves? Agua en inglés. Muy bien. ¿A qué responde ese equilibrio? Ese equilibrio responde a la concentración de protones dividido la concentración de oxidrio. O esto mismo, la concentración de ion hidrógeno dividido o multiplicado, perdón, la concentración de oxidrio. ¿Qué valor tiene esta constante? Esta constante tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados centígrados. Pero usted me dirá, en nuestro cuerpo, ¿cuánto es la temperatura? 37. ¿A qué valor se ioniza el agua? A 37 grados centígrados, la constante es 4.3 por 10 a la menos 16. Ese es el valor de la constante de ionización del agua a una temperatura corporal de 37 grados centígrados. Pero nosotros vamos a hablar para fines de cálculos, simplemente cálculos, vamos a hablar de 1 por 10 a la menos 14. Cuando la concentración es 1 por 10 o la constante es 1 por 10 a la menos 14, me dice que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7 y esto es 1 por 10 a la menos 7. ¿Estoy bien? 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto es? 1 por 10 a la menos 14. Muy bien. Pero, a ver, esto es notación científica, ¿no es? ¿Sí o no? Sí, química, matemática de colegio. Yo no era muy buena en matemática, pero ahí vamos. 1 por 10 a la menos 7. Esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7 es lo mismo que 0,001. ¿No es un número muy pequeñito? Sí, pequeño. Del 0, un pellizco por arriba. Entonces un químico, Sorensen, por allá por el 1909, miren que yo no le estoy hablando de que usted me diga, ay, por Dios, antes de Cristo, no está hablando de no, 1909. ¿Qué dijo? ¿Por qué trabajar con esto? ¿Por qué no trabajamos con números enteros, números grandes? ¿Para qué complicarnos la vida? Yo creo que era de los míos que no le gustaba mucho eso. Entonces digo, bueno, ¿para qué complicarnos la vida? ¿Por qué no lo expresamos? Si yo le coloco un logaritmo, lo llevo a un número entero. Muy bien. Entonces voy a proponer P va a significar
menos logaritmo. Y lo que yo le coloque aquí va a ser lo que va a ir en esa expresión. Es decir, si yo digo pH, va a ser igual el pH a menos el logaritmo de la concentración de protones. Listo. Muy bien. Si yo introduzco aquí menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, el pH me sale 7. Me sale 7. Y si a usted todavía le queda duda y dice, ya se está inventando de dónde está sacando esto, en su casita agarre la calculadora y coloque 1 por 10 a la menos 7, coloque el logaritmo, le va a salir menos 7. Pero aquí adelante, ¿qué hay? Un menos. Y menos por menos, más. Entonces, sí. Entonces usted dice, bueno, ya. Lo llevó de un número pequeñito a un número entero. ¿Para qué? Habló de una escala. Una escala de pH. Digo, muy bien. Yo voy a hablar de un valor de 0 a 14. Y aquí va a ser 7 va a ser neutro, por debajo de 7 ácido, por arriba de 7 básico o alcalino. ¿Sí? Digo, muy bien. Todo compuesto químico, estoy diciendo compuesto químico, no estoy diciendo paciente. Todo compuesto químico que tenga un pH por debajo de 7 hasta 0 es ácido. Todo aquel que tenga por arriba de 7 hasta 14 es básico. Bien. Si usted me dice en este momento, ¿qué quiero saber esto? Yo me estoy enloqueciendo con esto. Resulta que su cuerpo es una variedad de pH. Así de sencillo. Y usted tiene que saber qué es pH. Partamos el pH de la sangre, de su sangre. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, esta frialdad la podía, se está viendo más. Ya, ¿cuánto es? pH de la sangre. 7. 4 7.4 o 7.35 más menos 0,05. Muy bien, ese valor de pH lo tenemos que tener en constante. pH de la saliva. Ay, caramba, lo que se dan besos. ¿Qué pasó? pH de la saliva. Ya ni me acuerdo. 6.85 a 7.01 más o menos, 7.02. Eso me está diciendo que es ligeramente ácido a neutro. 6.85, casi 7. Y obviamente, estamos bien. Imagínense si fuera ácido, imagínense si fuera alcalino, dejasen ustedes en su boca. Bueno, pH del jugo pancreático. Ay, ¿cómo que ácido? ¿Para qué el jugo pancreático? Para neutralizar el ácido. Para neutralizar la acidez del jugo gástrico. pH del jugo gástrico 0,8 a 1, sumamente ácido. Por acá. Y del jugo pancreático está acá 8.5 aproximadamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando sale ese bolo alimenticio a dirigirse al intestino delgado, inmediatamente cae el jugo pancreático y lo neutraliza. Si no, pues mi pobre intestino paga las consecuencias, ¿no ves? Siendo tan ácido el jugo gástrico. Y así muchas cosas en nuestro cuerpo tienen un valor de pH. Vamos a ver que las enzimas actúan a diferente valor de pH. Cuando decimos fosfatasa alcalina,
¿Qué me está diciendo? Que esa enzima actúa a un pH alcalino. Fosfatasa ácida prostática. Esa enzima actúa a un valor de pH ácido. Y ni qué hablar cuando me dicen pH fluido vaginal, pH de fluido espermático o de los espermatozoides del esperma, tiene valores de pH. ¿Una muestra de orina tiene pH? ¿De cuánto a cuánto? ¿Es ácido? ¿Es básico? ¿Es muy ácido? ¿Es muy alcalino? ¿De cuánto a cuánto? De 5 a 8. Una muestra de orina tiene un pH de 5 a 8. Jamás usted va a orinar una orina con pH 0. Dejase su uretra, dejase su vejiga, ni tampoco de pH 14. Mínimo 5, máximo 8. De 5 a 8. Y dependiendo, cuando lleguemos a análisis de orina, vamos a ver que dependiendo del pH de esa muestra de orina, aparecen cristales ácidos y cristales básicos. Y usted va a tener que saberlo, porque el día de mañana le va a llegar un resultado de orina y no le va a decir arriba pH 5, abajo cristales de fosfato amorfo. Pero ¿sabe qué? Váyase al laboratorio y grítele al bioquímico, al técnico que hizo eso. ¿Cómo pues? Cristales de fosfato con una orina de pH 5. Le acepto ácido úrico, le acepto salato, uratos amorfos, pero no le puedo aceptar fosfatos. Esa estructura coexiste en un pH alcalino, no existe en un pH ácido. ¿Me entienden ahora? Muy bien. Hay un detalle más ya para terminar, aguanten un segundito, esto de acá. Y si yo le llamo pOH, ¿qué va a ser? Menos el logaritmo de la concentración de oxidrina. Pero si yo quiero el término pH a partir de eso, va a ser pH va a ser a 14 menos el pOH. Todo esto fue el creador Sorensen 1909. Ahora, la próxima clase vamos a ver, nos quedamos en ionización, vamos a ver compuestos ácidos, compuestos básicos, el pH, distribución, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Estamos viendo bien?